Bueno, bienvenidos chicos del primero bachillerato Producciones. Estamos en la semana 2, proyecto 6 y estamos en la materia de biología. Bueno, es un poquito lamentable de que ningún chico esté conectado, ¿sí? Pero yo les voy a dejar aquí la clase grabada para que usted la pueda observar, analizar, escuchar luego. Ustedes sus motivos tendrán para no poderse conectar a esta hora. Sí, seguimos. Bien, estamos, como les dije anteriormente, estamos en la unidad educativa Manuel de Calle, semana 2, proyecto 6. Estamos con los chicos de primero de bachillerato producciones. El tema de hoy es la biogeografía. Les saluda el ingeniero Jorge Moruzumbay. Vamos a ver sobre las pruebas de la evolución, ¿sí? Bueno, la evolución biológica es posiblemente el proceso más importante que afecta al conjunto de seres vivos que habitan en la Tierra. Aunque este proceso no se ve directamente sobre los seres vivos determinados, ya que es un proceso que se prolonga mucho en el tiempo y tarda miles y millones de años en manifestarse. A pesar de ello, es un proceso imparable que comenzó con la aparición de la vida y desde entonces no ha perdido nada de vigor. Para que puedan entender un poco más sobre el tema de lo que vamos y estamos tratando de analizar, les he seleccionado un video. Pónganle mucha atención al video, después seguimos. La idea de que Dios había creado a la humanidad a su imagen y semejanza fue compartida por la mayoría de los científicos occidentales hasta mediados del siglo XIX. Pensaban que esta fuerza divina había concebido a todas las criaturas del planeta, hasta que llegó Charles Darwin. Aunque ya había voces que hablaban de la evolución de las especies, el naturalista británico fue el primero en ofrecer evidencias para explicar el mecanismo que la hace posible: la selección natural. Su teoría cambió radicalmente la biología, dando otra explicación del origen del ser humano y lo convirtió en uno de los pensadores y científicos más importantes de la historia. Pero para eso antes tuvo que embarcarse en un viaje extraordinario, hacer cientos de experimentos y escribir durante 20 años. En 1831 Darwin tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Cambridge, cuando lo invitaron como naturalista a una gran expedición. A bordo del HMS Beagle, Darwin pasó casi 5 años recorriendo varios continentes, empezando por Sudamérica, de donde regresaría con decenas de ejemplares vivos, ilustraciones y fósiles. De hecho, estos fósiles le dieron una de las primeras pistas sobre la evolución. Por ejemplo, al ver los restos de un milodón, un animal gigante similar al oso perezoso, pensó que el parecido no podía ser coincidencia, tenía que haber un parentesco con la especie actual. A su paso por las Islas Galápagos, Darwin pudo observar especies como las tortugas gigantes, que vivían en entornos próximos pero tenían variaciones físicas únicas en cada isla. En las zonas húmedas donde la vegetación era abundante, las tortugas tenían el cuello corto y el caparazón en forma de domo, mientras que en las islas con un ambiente árido tenían el caparazón más plano y el cuello más largo. Pero, ¿cómo se explica esa diferencia? A su regreso, Darwin pasó tiempo observando cómo, cruzando ejemplares de una especie, los criadores de animales y los jardineros creaban nuevas variedades. Vio que, para tener éxito creándolas, la selección artificial por parte del hombre era clave. Darwin pensó que el mundo natural probablemente hacía el mismo tipo de selección, pero no podía entender cómo ocurría, hasta que leyó a Thomas Robert Malthus, un intelectual británico del siglo XVIII. En su ensayo sobre demografía, Malthus decía que en un momento de crecimiento en Europa, la población aumentaría mucho más que los alimentos disponibles, y eso, decía él, provocaría una lucha por la supervivencia. Esa idea ayudó a Darwin a explicar el esquema evolutivo. En la naturaleza existe una lucha por la supervivencia, en la que no necesariamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las condiciones del ambiente
donde vive. Si un ser vivo tiene algún rasgo que lo ayuda a sobrevivir, va a tener más éxito a la hora de reproducirse, mientras que el que no se adapte va a morir sin dejar descendencia. Las criaturas con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo a su linaje y así sucesivamente, hasta que las variaciones acaban derivando en una nueva especie. Por eso las diferencias entre las tortugas que vio Darwin en las Galápagos eran producto de la evolución. En un ambiente árido, las del cuello largo podían llegar a los arbustos y alimentarse, mientras que las que habitaban en un ambiente frondoso podían comer pasto y protegerse de los depredadores gracias al cuello corto y al caparazón en forma de domo. Darwin propuso la idea de que todas las especies, incluida la humana, no nacieron de forma independiente, sino que descendieron de un ancestro común. Y según el naturalista británico, a partir de ahí la vida en el planeta empezó a diversificarse. 20 años después de su viaje en el Beagle, Darwin había escrito miles de páginas, pero no había publicado ninguna. Quería tener evidencias irrefutables, quizás porque sabía que su teoría iba a suponer un cataclismo. Pero todo cambió cuando recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un admirador y colega naturalista que le contaba que había llegado a la misma conclusión. La evolución se producía por selección natural. Ante el pánico de que Wallace fuera reconocido como el único autor de la teoría, los dos naturalistas llegaron al acuerdo de presentar una carta conjunta explicando sus hallazgos. Pero al publicar Darwin un año más tarde su libro titulado Sobre el origen de las especies, este traspasó la esfera científica y con el tiempo se volvió una celebridad, no sin antes sacudir los cimientos de la Gran Bretaña victoriana. Como Copérnico en su momento, Darwin lo cambió todo al explicar que la diversidad del mundo se debía a un hecho biológico, donde Dios no intervenía. Darwin bajó al ser humano al mismo nivel evolutivo que el resto de criaturas del planeta. Avances científicos permitieron comprobar su teoría y hasta la Iglesia Católica acabó aceptando, décadas más tarde y con matices, que la evolución era compatible con la fe. Y hoy, más de 150 años después de que el mundo viera la teoría de Darwin, sabemos que la evolución es un hecho. El planeta sigue cambiando, a veces de forma dramática, y nosotros cambiamos con él. De Darwin se cuentan muchísimas historias y muchísimas anécdotas, pero hay una especialmente curiosa. Se dice que pasó un tiempo en la Patagonia tratando de encontrar un ejemplar de ñandú pequeño, que es un tipo de ave. Y lo encontró, pero el tema es que lo encontró en su plato, se lo había comido sin darse cuenta. El tema es que con los restos que sobraron, los huesos, las plumas, el cuello, la cabeza, consiguieron formar un espécimen y hoy en día este animal está en el Museo de la Sociedad Zoológica de Londres exhibido. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, propónnos otros temas para próximos vídeos y para no perderte los siguientes, suscríbete. Bueno, seguimos. Interesante el video, especialmente el tema y la teoría de Darwin. Sí. Bueno, las pruebas de evolución provienen de muchas áreas de diferente biología. Como decía el video, es un poco admirable que se haya escogido la teoría de Darwin a pesar de que él no presentó muchas pruebas. Pero sin embargo el mundo lo reconoció. Vamos a ver sobre los puntos importantes. Más importantes de la biología tenemos, dentro de ellos tenemos la anatomía, biología molecular, biogeografía, los fósiles y la observación directa. Esto es lo que hacía Darwin, la observación directa. Vamos con las pruebas biogeográficas. Las encontramos repartidas por todo el planeta y consisten en la existencia de grupos de especies más o menos parecidas, emparentadas, que habitan lugares relacionados entre sí por su proximidad, situación o características, por ejemplo, un conjunto de islas donde cada especie de grupo se ha adaptado a unas condiciones concretas. La prueba evolutiva aparece porque todas esas especies próximas provienen de una única especie antepasada que originó a todas las demás. A medida que pequeños grupos de individuos se adaptan a las condiciones de un lugar concreto que eran diferentes a los otros lugares,
Son ejemplos característicos de esto, los pinzones de las Islas Galápagos que fueron estudiados por Darwin, los depránidos, aves de las Islas Hawái o las grandes aves no voladoras distribuidas por el hemisferio sur, los ñandúes sudamericanos, las avestruces africanas, el pájaro elefante de Madagascar ya extinguido, el casuario y el emo australiano o el moa gigante de Nueva Zelanda también extinguido. Estas son pruebas biogeográficas que existieron en su momento. Vamos ahora a las paleontológicas o las pruebas paleontológicas. El estudio de los fósiles nos da una idea muy directa de los cambios que sufrieron las especies al transformarse unas en otras. Existen muchas series de fósiles de plantas y animales que nos permiten reconstruir cómo se fueron adaptando a las cambiantes condiciones del medio, como las series de erizos de los acantilados ingleses, el paso de reptiles a aves a través de las Archaeopteryx, o la evolución de los caballos para adaptarse a las grandes praderas abiertas por las que corrían. Aquí tenemos las pruebas, sí, tenemos las pruebas en el cuaternario, en el plioceno, en el mioceno, en el oligoceno, en el eoceno, son restos fósiles encontrados. Vamos con las pruebas embrionarias relacionadas con las pruebas anatómicas. El estudio de los embriones de los vertebrados nos da una interesante visión del desarrollo evolutivo de los grupos de animales, ya que las primeras fases de ese desarrollo son iguales para todos los vertebrados, siendo imposible diferenciarlos entre sí. Solo al ir avanzando el proceso de cada grupo de vertebrados tendrá un embrión diferente al resto, siendo tanto más parecidos cuanto más emparentadas estén las especies. Esto es lo que Heinkel resumió diciendo que la ontogenia resume la filogenia. Vamos con las pruebas químicas. Por último, las pruebas más recientes y las que mayores posibilidades presentan consisten en comparar ciertas moléculas que aparecen en todos los seres vivos, de tal manera que estas moléculas son tanto más parecidas cuanto menores diferencias evolutivas hay entre sus poseedores. Y al revés, esto se ha hecho sobre todo con proteínas, especialmente de la sangre y con el ADN, ¿sí? Aquí tenemos las pruebas, ¿no es cierto? Los sueros de ave, caballo, marsupial, ciervo, oveja, buey, el babuino, el orangután, gorila, chimpancé y el hombre. Estas son pruebas del ADN, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Cuál es, llegamos a la parte final? ¿Cuál es la tarea? Es la siguiente. Usted va a contestar estas preguntas, ¿sí? Completar o completa el estudio de los fósiles ¿qué nos da el estudio de los fósiles? Y la segunda, ¿cuál es la diferencia entre las pruebas paleontológicas y las biogeográficas? Bueno, es todo el material que les he preparado el día de hoy. Espero hagan sus tareas y me envíen a mi correo. Sí, mi correo es jorgemoruzumbay@hotmail.com. Bueno, nos vemos, pasen bien, se cuidan, chicos.